Bueno, se anuncia un paro de los trabajadores que forman parte del sistema CAS, pero también hay otras normativas que rigen a partir de mayo, como que se va a multar a las empresas que permitan a los trabajadores ingresar a trabajar sin que tengan las 3 dosis. Más detalles sobre estas nuevas disposiciones vamos a conversar con Fernando Varela. Él es especialista laboral y socio del estudio Varela Bojorquez Abogados. ¿Cómo está, doctor Varela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy, y gracias por la invitación. Bueno, primero poner en curso de que ya el 1 de mayo empieza las multas, ¿no? Se va a hacer mucho más exigente en ver la verificación, bueno, en el cumplimiento de que los trabajadores asistan de manera presencial, pero con las 3 dosis. Esto ya se había un poco, viendo todos estos meses, se había dado algo de flexibilidad, pero ahora ya va a ser de manera más contundente y con multas aún. Efectivamente, Romy, y la multa tiene lugar a que es una infracción grave, poner en riesgo a los trabajadores. Es decir, la dinámica ha cambiado, estamos pasando de privilegiar el trabajo remoto al trabajo presencial, pero para que sea un trabajo presencial seguro es importante que tanto trabajadores como empleadores cumplan con la norma. En este caso, son los empleadores los que tienen que verificar si los trabajadores que van a realizar trabajo presencial cuentan con la 3ª dosis, de ser el caso, para poder realizar las labores de forma segura para todo el grupo de trabajadores involucrados. Muy bien, ahora también hay que considerar de que va a quedar esto a criterio también el uso de las mascarillas, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello, por eso la exigencia, además de las 3 dosis. Algunas de las multas, seguro usted nos puede reforzar más, por ejemplo, ¿no? Para una microempresa que incumpla con esta exigencia, la sanción oscila entre 0.23 a 0.68 de una UIT, que es desde los 1.058 soles hasta 3.100 soles aproximadamente. Eso para la microempresa. Para las pequeñas empresas, la multa va desde los 3.000 hasta los 35.000 soles. Y ya cuando hablamos de la empresa más grande, la multa fluctúa entre los 12.000 soles hasta los 241.000 soles. Y esto es porque, como usted señala, ¿no? El riesgo va a depender de la cantidad, ¿no? De personas que estén en el centro laboral, de la exposición a la que tengan estos empleados por que una persona acuda sin las dosis completas. Efectivamente, cuando la autoridad de fiscalización, que es la SUNAFIL, va a imponer una multa, que es después de un procedimiento donde se le requiere cierta información al trabajador, que en este caso particular no se podría dar porque es una falta que se puede constatar inmediatamente. Es decir, yo puedo llegar como inspector de trabajo y decir, quiero que me des de esta lista las tarjetas de vacunación de tus trabajadores para garantizar que estás haciendo una labor segura. Si es que la falta se ha cometido, evidentemente el riesgo es en ese momento, no es como en otras faltas donde el inspector va a requerir que se subsane para que puedan trabajar tranquilos. En este caso, basta que un día un trabajador no vacunado pueda estar trabajando, pone en riesgo a todo el grupo de trabajadores porque de estar contagiado la carga viral es alta. Y es por eso que la multa va a llegar en ciertos casos hasta cerca de 250.000 soles. Ahora, ya para hoy, 25 de abril, las empresas, bueno, micro, medianas y grandes empresas ya deben de tener al día, ¿no?, estos registros, tener el control de sus trabajadores, empleados. Por pequeña que fuera la empresa, deben tener, usted nos dice ya, el listado, ¿no?, y la verificación también de que así sea. Recuerda que este proceso se viene dando desde el año pasado. Recuerda que el año pasado se dictó una norma que se establecía que para poder ingresar a lugares públicos y privados se requerían las 2 dosis. Eso nos daba pie a que se iba como un segundo paso para la actividad presencial tener lo que se llama en la norma dosis completa. Hoy la dosis completa, o para el 24 de abril de 2022, es 3. De repente en un mes o 2 meses serán 4. Pero hoy es la dosis completa. Hay que tener en cuenta que los que no tienen la dosis completa van a tener que hacer trabajo remoto en caso exista esa posibilidad. Si el puesto donde están laborando no permite un trabajo remoto o un trabajo a distancia, estos trabajadores que no se van vacunados por X motivos van a estar con una suspensión perfecta de labores. Es decir, no van a trabajar y tampoco se les va a pagar hasta que cumplan con esas 3ras dosis que establece la norma. Pero que también tiene fecha límite, ¿no?, la suspensión perfecta de labores.
No, en este caso, no, en este caso es otro tipo de suspensión, es decir, si usted no se vacuna, trabajador, ¿Ya? usted se está suspendido Ah, ok. hasta que se vacune. Entonces ya va a ser parte de la decisión del trabajador de decir, bueno, mi principio es no vacunarme, pero en todo caso pasan los meses o las semanas y no va a poder realizar labores y no va a poder ganar una remuneración. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que durante estos 2 años han venido, bueno, que pertenecen a una empresa, sea institución pública o privada, y que por condiciones de salud, o como usted señala, ¿no? No podían ejecutar su labor, pero han estado en casa por las condiciones de salud? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Bajo qué situación se encuentran? ¿Van a tener que regresar a la presencialidad? Incluso también si aquí se da esta figura también de las vacaciones. Muy bien, excelente la pregunta, Romy, porque habría que diferenciar entre lo que son trabajadores de empresas privadas de trabajadores de entidades públicas. Cuando se trata de trabajadores de empresas privadas, se privilegia el remoto, ¿verdad? Luego hemos pasado por una etapa donde ya se ha retornado a la presencialidad. Sin embargo, hay trabajadores que todavía se encuentran en el grupo de riesgo. Estos trabajadores van a seguir haciendo trabajo remoto. ¿Qué sucede si estos trabajadores no tienen un puesto que pueda hacerse con trabajo remoto? Pueden todavía tener una licencia. Hay que tener mucho en cuenta diferenciar al trabajador que no puede porque se encuentra en un grupo de riesgo al trabajador que no quiere vacunarse. El trabajador que no puede va a seguir gozando de una licencia que a las finales va a tener que ser compensable. La preocupación que, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es pasan los años, más de 2 años, ¿cómo va a hacerse para compensar tanto tiempo? Eso ya se verá en su oportunidad. En cambio, el trabajador que no se quiere vacunar, ahí la norma es dura. Va a decir, señor, usted no se quiere vacunar, respetamos su derecho individual a no vacunarse, Suspendido. pero usted no va a poner en riesgo a sus trabajadores. En las entidades públicas es distinto. En las entidades públicas, lo que también, y se ha dictado una norma el día sábado, casi a las 11 de la noche, en edición extraordinaria, donde se establecen ciertos criterios para el retorno a la presencialidad en el sector público para que digamos, se cumpla con el servicio a los ciudadanos de forma idónea. Estos trabajadores, efectivamente, los que no puedan hacer trabajo remoto, no por no vacunarse, sino por el hecho de encontrarse con... Por la condición de salud. Uh-huh. Exactamente, ellos también van a tener la posibilidad de compensar más adelante. Y eso es viable porque usted nos dice, bueno, más adelante se va a ver la compensación, pero ya son 2 años, ¿cómo se va a devolver, no? Porque usted nos dice de que es una, bueno, están con licencia, bueno, efectivamente, no pueden trabajar porque su condición de salud no se lo permite o porque el puesto no lo pueden, bueno, la labor que desempeñan no la pueden hacer en casa, entonces se va acumulando eso. Pero ¿realmente se va a poder ejecutar o eso ya, como se dice, se voltea la página y nuevamente empezamos? Hablamos del sector público, se va a tener que castigar liquidación hablamos del sector privado, se va a tener que castigar liquidación de beneficios sociales, ¿no? Ya imagino que para este momento, cerca de 2 años, ya se han liquidado vacaciones, todo tipo de tiempo extra que se pudo haber tomado en cuenta para poder castigar esa compensación. Cuando hablamos en el sector privado, el sector público de nuevo, si yo, por ejemplo, como trabajador estoy en Canal 7, y después me voy a otra entidad pública, se tiene que establecer en el registro para que en su oportunidad yo compense. Pero lo cierto es que son casos aislados, dentro de la proporción de personas que no están trabajando, pero va a ser un gran problema establecer las compensaciones, como tú has dicho, Romy, en su oportunidad. Va a ser un gran problema. Uh-huh. Muy bien, entonces para que quede claro, a partir del 1 de mayo se regresa a la presencialidad, salvo algunas excepciones que básicamente están ligadas a las condiciones de salud del trabajador. Efectivamente, y hay que recordar que hay 2 normas. El retorno a la presencialidad ya se venía dando. Esta norma se da en relación a que las personas tienen la posibilidad de no usar mascarillas cuando están en ambientes públicos, pero recuerden que cuando están en ambientes cerrados hay que respetar el metro de distancia. Eso van a garantizar o van a buscar fiscalizar los inspectores de la Sunapil en su oportunidad. Me llama la atención, por ejemplo, si estamos en una empresa, esta empresa, si tiene a sus trabajadores almorzando en una cafetería, en un lugar apropiado para este tipo de circunstancias, tendrá que garantizar el metro de distancia para que no exista ningún tipo de contingencia, por ejemplo. También en las oficinas, en los cubículos, que efectivamente es temas que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, y un valor muy importante o un verbo rector muy importante en la seguridad y salud en el trabajo, que es la prevención.
los empleadores y también los trabajadores que son partícipes tienen que prevenir, con ojo de prevenir cualquier tipo de contingencia en su salud. Algo cortito nada más, doctor Varela, sobre esta paralización, esta protesta, este paro que están anunciando los trabajadores CAS. Ellos ya habían, bueno, el Congreso se había aprobado por insistencia, ¿no?, que puedan ser un poco incorporados. Sin embargo, en el TC esto quedó desestimado. ¿En qué sustento ellos, bueno, qué sustento tienen para que esto pueda proceder? Primero, destacar lo que muy bien dice Romy. Se trata de un paro. Últimamente se toma la palabra huelga de una forma muy común cuando la huelga de por sí tiene un procedimiento que es pasar por etapas en una negociación colectiva. Cuando no hay negociación colectiva, cuando no hay el trato directo, la conciliación a través del Ministerio de Trabajo y los trabajadores no laboran, es un paro irregular. Entonces, pueden tener legítimos intereses, nadie lo niega, pero hay que decir las cosas como son. Se tratan de paros intempestivos o paralizaciones intempestivas. Quiere decir que hay muchos trabajadores que no van a trabajar y ahí también el empleador tiene el derecho de no pagarles la remuneración por ese día no trabajado. Luego, la discusión de fondo, que es, tienen derecho a ser parte de la planilla del Estado. Pues así como están las cosas parece que sí, pero lo cierto es que el Estado también tiene sus carencias, tiene sus problemas más ahora en pandemia. Se están llenando las instituciones e entidades públicas de personal. Es necesario entonces que se respeten los lineamientos y se tengan en cuenta que hay un número determinado de trabajadores para que las entidades sean eficientes. Y eso es también un jalón de orejas porque durante mucho tiempo todas las entidades no han estado cumpliendo con estos deberes como buenos empleadores de tener el número de personal necesario para prestar los servicios a la comunidad. Hay que recordar que se trata de un servicio público, por último, que son un servicio público que es asumido por todos los ciudadanos con el pago de sus impuestos directos o indirectos. Y sobre todo que lo que ellos señalan es que hay mucha diferencia en las remuneraciones sobre todo, ¿no? Y los beneficios que tienen con otros empleados que desarrollan la misma labor que ellos. Doctor Varela, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Fernando Varela, especialista laboral y socio del estudio Varela Bojorges Abogados. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes.